Virgen correntina, cuando el sol se despereza en la lomada, San Luisito anda en el hombro de la gente, caravanas de carretas, toldo y llantas, la yacida collar a sombras del estero y un rosario de fogones florecidos. Hay un canto, una oración, después silencio, hasta que nazca más allá la madrugada. Atajo milagroso, una ermita y un torrente legendario. Restan solo 6 kilómetros de huellas para llegar con su esperanza a tu santuario. Hay revuelo de campanas en el pueblo y en la fe del peregrino no hay cansancio, porque allí nomás, en su camarín, está la Virgen correntina de Itatí. Vamos a hacer un recorrido de esa peregrinación que hicimos desde la Ruta 12. Y te estaba comentando, les estaba compartiendo a todos, que año a año llegan miles y miles de fieles. En el año 2019 llegaron más de 300.000 fieles que llegaron peregrinando desde la ciudad capital de Corrientes, caminando. Hubieron peregrinos también en bicicleta, a caballo, a carreta, en vehículos, y que llegan movidos por su inmensa fe, por esa devoción a la Virgen, cumpliendo sus promesas. Lo llegan haciendo, sorteando el clima y tantas dificultades, pero que eso no los detiene, que eso no los para. Y te quería contar que, como lo decías vos, Virginia, este año, por supuesto, dado a la situación que estamos viviendo, inclusive el año pasado también, los peregrinos no pueden llegar en forma presencial. Por eso, en esta gran producción de esta hermosa familia de T5 Satelital, pudimos llegar nosotros y transmitirle este hermoso recorrido que vamos a compartir. ¿Es así, Mariano? Hablabas de las distintas peregrinaciones y de las distintas formas de llegar a Itatí, ¿no? Y sumo una que es a caballo, la famosa peregrinación de San Luis, ¿no? Que congregó, por ejemplo, 20.000 personas en la última peregrinación justamente que se hizo presencial, ¿no? Gente a caballo, bueno, los famosos jinetes, ¿no? En carreta, lo decías vos, en bicicleta, gente que acompaña en los móviles, en auto, gente que va obviamente caminando y todos movidos por la devoción hacia nuestra Virgencita de Itatí y compartiendo ese avío, compartiendo esos hábitos bien correntinos, ¿no? Porque esta es una celebración que conlleva más allá de nuestra religiosidad todo ese ñanderecó, como decimos acá, ¿no? Todo nuestro sentir correntino. Y nosotros hicimos un pequeño tramo, desde el último tramo, desde la ruta hasta la basílica, para acercarles justamente a ustedes estas imágenes. Y más allá de la basílica, de nuestra llegada a la basílica, quisimos mostrar también un poquito lo que es el pueblo de Itatí, ¿no? Ese pueblo que recibe, como bien decías, a 300.000 personas en cada peregrinación. Y es un pueblo que, recordemos que tiene solamente 10.000 personas. Aproximadamente. Así que hicimos un recorrido, no solamente por la basílica, donde trajimos relatos, gracias a la presencia de Alexis Dabat, también que nos estuvo esperando, que tuvo una charla interesantísima con el sacerdote de la obra, don Orione Facundo Mela. Y nosotros hicimos una recorrida por el pueblo, nos llegamos, por ejemplo, hasta el lugar donde apareció la Virgen, ¿no? La Virgen de las Rocas, ya lo vamos a estar contando más adelante. Estuvimos en el Museo Sacro, donde en el espacio donde era la primitiva iglesia de Itatí. También estuvimos en la Casa Histórica
Cuerí y Vallejos. Un recorrido para conocer un poquito del pueblo también de Itatí, más allá, obviamente, de la religiosidad y de todo lo que tiene que ver con la devoción a la Virgen de Itatí. ¿Te parece que vemos las imágenes? Ahí vamos. Estamos en el acceso a Itatí, nos falta recorrer un par de kilómetros más, que lo vamos a hacer caminando. Son 6 kilómetros hasta el pueblo de Itatí. Hay varias rutas para hacer en Corrientes, la ruta de la yerba mate, la ruta de los jesuitas, la ruta de las playas. Hay muchas playas en Corrientes y una de las más interesantes, una de las rutas más interesantes que atrae miles de peregrinos es esta que nos trae hasta Itatí, hasta la Basílica de Itatí, donde está el santuario de la Virgencita que atrae a miles de personas todos los años. Exactamente, acá comenzamos nuestro recorrido, viajamos aproximadamente 70 kilómetros desde la ciudad capital hasta aquí, hasta el inicio, hasta la entrada de Itatí, donde vamos a vivir esta experiencia de llegar caminando hasta la Basílica como verdaderos peregrinos. La peregrinación a la Basílica es una de las congregaciones multitudinarias más grandes que tenemos los argentinos. Cada 16 de julio se celebra la coronación pontificia de la Santísima Virgen de Itatí y miles de peregrinos de todas partes de Argentina, desde los países limítrofes, llegan como un acto de fe y de amor y de devoción a la Virgen. Nosotros hoy lo vamos a vivir, nos vamos a ir a recorrer el pueblo, hasta la Basílica, para justamente recorrer su historia, sus lugares y acercarnos a la Virgen. ¿Lo hacemos? Lo hacemos, vamos a acercarnos. Este último tramito que nos queda, vamos caminando. Este camino, cada año, en cada julio, se colma de miles y miles de peregrinos que llegan conmovidos por su profunda fe, amor y devoción a la Santísima Virgen de Itatí, desafiando las inclemencias del tiempo, venciendo el cansancio y sobreponiéndose a las dificultades. En este año especial, sin la presencia de los peregrinos, nos toca recorrer este camino solos, pero con la misma fe y el amor que nos da la fuerza de llegar a la Basílica, al encuentro esperado con nuestra Madre, la Virgen de Itatí. Hacemos una pequeña parada en una de las estaciones del Vía Crucis. Desde la entrada hasta el pueblo hay, las 14 estaciones del Vía Crucis, que también sirven como un descanso, tienen unos banquitos, uno puede parar, relajar, tomar algo. Y la idea es que en todo este trayecto uno acompañe el caminar con una oración, rezando, ¿no? Exacto. Además, tener en cuenta que para el 16 de julio la peregrinación es multitudinaria. El pueblo tiene aproximadamente 10.000 habitantes y se prepara para recibir a 400.000, 500.000 personas fieles que vienen, que te cuento, Mariano, que vienen a pie, que vienen a caballo, que vienen en carretas, en bicicleta, en auto, en colectivo. Y está la tradicional peregrinación que sale desde San Luis del Palmar, un pueblo que está aproximadamente a 20 kilómetros de Corrientes capital y que es una de las demostraciones históricas y más populares y más tradicionales que tenemos en este camino de la fe. La gente ya se prepara, ya sale desde el pueblo el día 13 de julio, porque eso lleva su tiempo. Son 2 días en que los peregrinos vienen adelante, los que vienen caminando, le siguen los que vienen, los jinetes a caballo, luego los carros, los autos, los colectivos. Así que eso lleva su demora, lleva su tiempo. La gente se prepara con su avío para estos 2 días. Por supuesto que paran, que se hacen misas en el camino, que se preparan carpas para descansar y llegar al encuentro con la Santísima Virgen. Bueno, vamos a seguir caminando hacia el encuentro. Desde acá ya se ve la cúpula de la Basílica. Así que eso como que te da esperanza, ¿no? Decir, bueno, ya estoy cada vez más cerca, cada vez más cerca. Así que nos queda un último tramo. Nos queda poco y ahí nos va a recibir Alexis de Abad
con quien vamos a hacer un recorrido por la historia, ¿no? Bueno, De la basílica, del pueblo y de la Virgen. ¿él trae nuestro avión? Él trae nuestro avión. Bueno. Desde que me conocí, tengo a la Virgen por madre. Y ante Dios mi eterno Padre, ella intercede por mí. Por eso le traigo aquí, con mi ruego más ferviente, todo el amor de Corrientes y la fe del Taragüí, peregrino de la esperanza, peregrino de amor, con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy, déjame besar tu manto, Virgen de Itatí, promesero soy, vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí, mil gracias te doy, Virgen de Itatí. Como el río azul que besa tus pies, después de rezar yo también me iré con tu bendición, Virgen de Itatí. Gracias por recibirnos. Bueno, gracias por venir. Sí. Bueno, hoy nos encontramos acá para vivir un especial en una jornada en la que estamos esperando el 16 de julio. Sí, bueno, nosotros iniciamos este recorrido como peregrinos. Por lo menos desde el ingreso a Itatí hicimos la caminata como la realizan los peregrinos, en concentración, en oración, caminando hasta aquí, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Desde el atajo y a pie, Sí. como dice la canción. Y acá nos encontramos para vivir esta previa que vendría a ser la víspera solemne del día de nuestra tiernísima madre de Itatí. Son 2 fechas las que celebra el pueblo, especialmente a su patrona, que es madre de todos los correntinos. El 9 de julio, que es el día de la memoria litúrgica, donde el calendario de la iglesia celebra la advocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí. Perfecto. Y la otra gran fiesta es la del 16 de julio, que es la que vamos a vivir ahora. Mañana. Mañana vamos a estar viviendo este 16 de julio en el aniversario de la coronación pontificia de Nuestra Señora, que se produjo el 16 de julio de 1900. Perfecto. Primero hay que entender qué es la coronación pontificia, ¿no? Sí. Para saber la importancia de la fiesta. ¿Por qué la importancia de la fiesta? La coronación pontificia constituye un reconocimiento por parte de la Santa Sede de una advocación, de una devoción especialmente popular. Exacto. ¿No es cierto? Cuando se produce una devoción popular, la Santa Sede reconoce otorgando la corona pontificia. ¿Te parece que comencemos a recorrer la basílica? Y ahí Ya nos seguís comenzamos contando? y tenemos mucho más para contar. Perfecto. Con mi ruego más ferviente, todo el amor de Corrientes y la fe del Taragüí, peregrino de la esperanza, peregrino de amor, con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy. En la Basílica de Nuestra Señora de Itatí encontramos testimonios de su historia en cada placa, en cada rincón, en cada espacio. Por eso hoy compartimos este recorrido por la Basílica de Itatí con el padre Facundo Mela, quien es actualmente director del pequeño Cotolengo de Don Orione en Itatí, pero además un investigador de la historia de la orden, de la obra de Don Orione en Corrientes. Su obra y su investigación nos lleva a la figura del padre Benito Anzolín, quien fuera el promotor de la obra de esta construcción.
El padre Benito Anzolín fue quien propuso a Monseñor Francisco Vicentín, entonces obispo de Corrientes, en 1936, la construcción de esta obra. A partir de ahí se inicia una larga historia hasta concretar la inauguración del templo el 16 de julio de 1950. Este templo inicia su obra con la construcción a partir de 1938 y la piedra fundamental es bendecida por Monseñor Francisco Vicentín el 16 de julio de aquel año. Quisiéramos conocer algo de ese primer momento germinal, de ese proyecto que parecía imposible en la década del 30 y que hoy disfrutamos en esta maravillosa iglesia. Sí, el anhelo de construir un templo más grande era un anhelo que ya tenía Monseñor Niela, primer obispo de Corrientes, y que él no lo pudo concretar porque detrás de lo que hoy es el museo, que era el templo antiguo, corría un río subterráneo. Entonces comenzó la construcción, encontraron ese río y fue un escollo que no pudieron saltar. Murió después Monseñor Niela, hubo cambio de sacerdotes y se dieron otra serie de problemas. Y cuando Monseñor Vicentín asume la diócesis, retoma la posta de Monseñor Niela. El tema es que todavía no se sabía qué se iba a hacer. Entonces el padre Benito Anzolín, sacerdote oriunita y rector, junto con el ingeniero Asano y el arquitecto Felipe Bergamini, hacen un proyecto que se lo presentan a Monseñor Vicentín, que la tradición popular cuenta que cuando Vicentín lo vio le dijo que era una locura, porque era un templo demasiado grande, y que Anzolín le dijo, si usted me da la bendición, yo lo construyo. Entonces, bueno, todo comenzó con un estudio del piso del ingeniero Asano, que duró unos 6 meses para poder construir por encima del río el templo, que si uno lo mira no tiene una quebradura, o sea que el ingeniero hizo un muy buen trabajo en el suelo. Entonces, al comenzar la construcción, se encuentran con otro escollo, mejor dicho, antes de empezar la construcción. Se llama una licitación y la licitación se declara vacía. 3 empresas de Buenos Aires y una de Rosario no aceptan construir el templo porque no había seguridad económica. El templo se iba construyendo a medida que se conseguían los fondos. Exactamente. Claro. Entonces ahí es donde hacen un trabajo mancomunado, y esto para mí es muy interesante. El ingeniero, el arquitecto, el cura párroco y el obispo deciden construir juntos, cada uno haciendo un trabajo distinto. El obispo promocionando, juntando fondos, hablando del santuario, el arquitecto y el ingeniero con su expertise, y el cura párroco como administrador, llevando y propulsor de la obra. El templo que nosotros vemos básicamente se levantó en un año. La cúpula, las paredes, la cúpula se levantó en un año. Yo a veces le digo a la gente, imagínense los peregrinos, que un año no vieron nada y al otro año vieron semejante edificio que rompía la silueta del pueblo. Exactamente. Después se fue retrasando la construcción y ustedes saben que a veces es más difícil todos los detalles que las paredes y el techo de una casa. Pero en un año se levantó toda la estructura. Del 38 al 40, en el 40 se termina el hormigonado y la mampostería, ¿no? Exactamente. El 7 de diciembre de 1940. Y entre las cosas así más asombrosas de la construcción del templo es que los materiales venían por barco. Incluso en un momento la construcción se paró porque se quedaron sin Portland. Y el otro es un hecho arquitectónico muy grande y de ingeniería, que es un aspecto que a veces uno no ve. Y el otro aspecto que también es interesantísimo es la colocación de la imagen de la Virgen arriba de la cúpula. Exacto. Que fue izada. Y fue izada. El padre Benito Anzolín tiene una idea, si uno mira la maqueta original, iba una cruz. Pero el padre Benito Anzolín tiene una idea.
poner una imagen de la Virgen para que los peregrinos cuando llegaban y la gente del Paraguay que está enfrente vea la imagen de la Virgen. Entonces se manda a construir a Buenos Aires, la imagen tiene casi 8 metros y cuentan que cuando la traen, bueno, la gente queda asombrada, pero se pregunta cómo le iban a subir. Claro. Porque había que meterla por adentro y desde abajo veían el agujerito y les parecía que la Virgen no iba a pasar por ahí. Claro, claro. Pero el ingeniero obviamente hizo un cálculo exacto y con aparejos la Virgen por adentro pasó. Una cosa así pintoresca de ese momento. Los niños de la escuela parroquial vinieron, porque tardó 2 horas en levantarse la Virgen y ubicarla en su lugar. Hay unas fotos magníficas. Es impresionante, muy bonito. Extraordinario el testimonio fotográfico de toda esa obra, ¿no? Los niños los trajeron a cantar himnos a la Virgen mientras que subía. Ajá. Y los sacerdotes diocesanos se encontraban de retiro y pidieron un permiso especial al obispo, según las normativas de la época, para ver ese momento, que era realmente algo único e impensable. Así que ese es otro de los grandes hitos de la historia de la construcción. Este año son, si mal no me falla mi memoria, 70 o 75 años de ese momento. De ese momento, exactamente. Estamos viviendo una fecha muy especial en este 16 de julio, este programa especial que nos introduce en la víspera solemne de Nuestra Señora, y caminando por la basílica veíamos el testimonio de las placas, las estelas, que recuerdan toda esa historia maravillosa de la construcción que duró hasta 1950 y que después, ya elevada al rango de basílica menor en 1980 por el Papa Juan Pablo II, inicia esta historia moderna que podemos decir ya más contemporánea que nosotros conocemos. Pero esa vida del padre Benito Anzolín, que dejó su vida en esta construcción, murió muy joven y no llegó a ver finalizada la obra. No. Cuando uno lee la vida del padre Anzolín, realmente, por un lado, se queda asombrado de su capacidad para construir esto, pero a mí lo que más me asombra es su capacidad de trabajo en equipo. Digamos, en una época de estrellas, que a veces nos quedamos con las individualidades, Anzolín sabe trabajar con el equipo, con el ingeniero, con el arquitecto, con el obispo, y es un hombre multifacético, porque no solamente piensa en la construcción del templo, piensa en el hospital. Él compra el edificio del primer hospital de Itatí, que después lo organiza el doctor Vallao, porque obviamente es el médico. Lógico. Pero él es el que compra el primer templo y es parte de la primera comisión. Piensa también en las capillas del campo, en los peregrinos, y también piensa en la gente del Paraguay, porque del lado de enfrente no había cura. Entonces cada tanto cruzaba a celebrar la misa. Así que tiene un hombre realmente multifacético. Una tarea pastoral extraordinaria, ¿no? Uno se asombra de su capacidad pastoral. Digamos, no solamente, por eso al artículo le puse misionero, pastor y constructor. Así es. Digamos, y lo importante acá es decirle a la gente que el padre Anzolín no alcanzó a vivir 50 años. No, murió muy joven. Murió con 47, 48 años. Y en ese tiempo hizo todo. En ese tiempo hizo todo. En casi 10 años que estuvo en Itatí, hizo todo eso. Realmente asombroso. Incluso yo a veces lo digo. Yo no sé si después tuvimos la altura de él. Totalmente. Bueno, ojalá el espíritu del padre Anzolín nos siga inspirando en el siglo XXI para seguir pensando en grandes obras. Así es. Gracias, padre, por acompañarnos en esta tarde, en este día que estamos recorriendo el pueblo de Itatí, conociendo cada rincón de la basílica y viviendo esta víspera solemne de nuestra querida Madre de Itatí. Muchas gracias también a ustedes. Gracias.
Thank you.